Esto es La Guerra de Viniles. Si estás dispuesto a escuchar la historia del rock en voces de dos simples mortales que mezclan anécdotas musicales con el entramado sociopolítico y cultural de las diferentes épocas históricas, eres bienvenido. Jacoman y el Máster Avándaro te invitan a entrar en su manicomio particular y no te garantizan que vuelvas a ser normal después de escuchar este canal. Esto es Guerra de Viniles. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se lo están pasando? Ya esperando un capítulo más de Guerra de Viniles. Caricaturas. Presenta. No, no, nada de eso. Vamos a hablar el día de hoy. Es que bienvenidos del estudio HW35. Silencio. La mente lo domina todo. Y si el ruido que usted escuchó tal vez se identifica con algún movimiento en el cual usted se quiere relajar mediante estos climas demasiado adversos, no lo piense. Estamos aquí en Guerra de Vinil, estudio HW35 y también en Relax 104.5 FM. Mi nombre, Avándaro Wanderley Blay. Así es que la meditación va directamente al pasado, a la historia de este joven nacido allá en la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila, donde en este capítulo hablaremos de esta historia, también de lo que se cuenta, se dice de lo que fue el jueves de Corpus y otro tipo de situaciones. Cerremos la mente, cerremos los ojos, es que ya estamos pensando en otras situaciones que hace bastante calor. Cerremos los ojos, meditemos, pensemos en algo diferente con la actitud positiva que los va a llevar hacia su meta creada. No soy Conchi, pero aquí está con ustedes el buen Yacuman, el amigo de los pobres. No va a poner complacencias, de una vez les anticipo en Relax 104.5 FM. Hola, buenas tardes, noches, días, donde nos estén escuchando en algún lugar del planeta Tierra. Pues efectivamente vamos a hablar de uno de los personajes que se intentó hacer un héroe aquí en nuestro país y bueno, fue apoyado por la industria televisiva, también por ahí revistas y bueno, pues personajes que estuvieron atrás de este hombre, como lo platica el Máster de Máster, nacido en 1940, Francisco Javier Chapa del Bosque, que bueno, pues lo conocimos como el increíble profesor Sobek, un personaje que pues tuvo una vida muy corta, muy efímera y bueno, pues desde el principio de su historia se hablaba de situaciones un tanto extrañas que había vivido este hombre, que había nacido con problemas de poliomielitis que le impidieron pues poder caminar de manera apropiada y que por ahí se le apareció uno de sus tíos que era médico cardiólogo que lo ayudó a superar este problema y bueno, pues debido a esa incapacidad para ejercitarse, para moverse, pues este pequeño Francisco Javier pues empezó a tener obesidad y cuenta la historia que por ahí en las escuelas de educación primaria pues lo buleaban, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo pues era algo natural, ¿verdad? Que el gordito, el chaparro, el morenito y bueno, pues todos teníamos un montón de apodos y pues nadie se quejaba en aquellos ayeres. En la actualidad pues se ha demostrado que eso pues ha generado daños irreversibles y si no pues pregúnteselo a los dos personajes de este programa, el Máster Avándaro Wanderley Blake y el Yacomán. Si no, no tuviéramos esos apelativos, simple y sencillamente estuviéramos de manera cotidiana y normal. Cuenta la historia que siempre hemos deseado estar enmascarados, estar por ahí posesionados de algún sobrenombre o de algún personaje. Por eso quizá existen las diferentes tribus en el ámbito del rock and roll, que los metaleros, que los urbanos, que los darks, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aparentemente por ahí tiene esta leyenda, un país que ha necesitado héroes, ídolos y que bueno, pues se encontraron en primer lugar en el ámbito de la cinematografía, después en el ámbito de la lucha libre y se necesitaba que hubiera un personaje más natural y quizá por eso pues la industria televisiva volteó a ver a este personaje que allá en su natal Torreón, Coahuila, ¿verdad? Pues empezó a ejercitarse una vez que, bueno, pues superó estos problemas de la poliomielitis y desde entonces, ¿verdad? Pues dicen que ya comentaba que todo era gracias a que él tenía pues ciertos poderes, cierta influencia sobre su persona para poder superar diferentes problemas. Se habla de que era escapista, que era también hipnólogo y bueno, pues se desarrolló unas grandes capacidades físicas
que le generaron precisamente ir desarrollando poco a poco un físico que pues lo determinó como uno de los atletas de la época. Por ahí pues debemos de regresar y rescatar muchas cosas que cuentan pues la gente que lo conoció, sobre todo su familia, porque en la actualidad hay incluso una controversia por el uso del personaje en alguna cinta muy popular recientemente, ¿verdad? De la película de Roma. Pero no me voy a ir adelante, simplemente pues platicarles de este inicio de la carrera de Sobek, que por ahí pues era muy precoz, a los 16 años ya se estaba desposando con Josefina Carrillo en 1957, porque bueno, pues también hay que comentar lo que sucedía en aquellos ayeres. Las parejas se casaban muy jovencitos, parecía que llevaban prisa, incluso los que llegaban a terminar una carrera, si lograban terminarla todavía solteros, pues se titulaban e inmediatamente tenían que casarse, porque si no, ya cuando se juntaba la generación un año o dos después, preguntaban: ¿y qué pasó con el señor Avándaro? No, pues no se ha casado. Uy, qué pecado, ¿cómo crees? Y bueno, pues quizá por eso, pues el señor Sobek todavía con esa temprana edad, todavía era menor de edad, pues contrae nupcias con esta mujer, que dicen que por ahí pues empezó como ese ámbito de querer hacer pues deporte, ¿verdad? Allá en esa zona lagunera, que por cierto en aquel ayer todavía estaba el equipo de El Laguna en esa zona, y actualmente pues ya tenemos otras historias en el ámbito pambolero. Pero a ver, Master, platíquenos qué onda con estos personajes, si es verdad que tengan esas capacidades extrasensoriales, esa capacidad para mitigar el dolor, para desarrollar una fuerza sobrehumana. Charlie. Charlie, ¿cuál? Charlie Watts, no, pues nada le pegaba la batería. No empiece a invocar personajes de ciencia ficción. Ashi. No, es parte también de lo que estamos aquí generando el día de hoy. Y una muy buena pregunta: si hay ciertos seres humanos que nacen con ciertos dones de los cuales pueden percibir pues la presencia, la mala vibra de algún lugar, de un objeto y también por supuesto de uno de sus semejantes. Es lo que tenía el profesor Sobek, el buen Javier Chapa, nada que ver con el Chapa que luego mencionamos. Que bueno, este joven, como lo comentaba el buen Yacomán, bueno, él sufre de la poliomielitis, que bueno, pues lo deja totalmente pues incapacitado momentáneamente. Y es que mediante esa fuerza de voluntad es como él empieza a regenerar poco a poco su cuerpo, que bueno, muchos pensaban que pues él ya se iba a quedar totalmente pues en la cama, pero no, mediante esta rehabilitación que él empieza a hacer con la ayuda de su tío, pues la sorpresa es cuando llega caminando y todos sus familiares se quedan así: oye, ¿qué onda? ¿Qué? Tranquilo, ¿qué tienes? Dice: lo logré, mi fuerza de voluntad fue más fuerte de mi problema que yo tenía de salud. Y es cuando empieza él a generar este tipo de percepción, algo extrasensorial, que siempre lo platicó el profesor Sobek, que la mente podía mover todo, no había ninguna dificultad, nada que lo detuviera. Y así fue como empezó poco a poco a adentrarse en este ámbito, que debido al dato que había comentado Yacomán, que sufrió bullying porque sí tuvo un sobrepeso y también pues usaba anteojos. Pues sabemos cómo son los chamacos de ¿Cómo era agresivos. usted? Ya diga, usted era el bien manchado. No, sí me hubiera ejecutado un buen golpe ahí con un palo de bambú, pero no estábamos para ese tiempo. Y es cuando, bueno, él empieza a dedicarse a hacer esto de deporte, las artes marciales, también un poco de lucha libre, defensa personal, pero él tenía otro tipo de visión, que la mente podía derribar todo. Es cuando se empieza a adentrar un poco esto de las teorías tibetanas, de los lamas, y es cuando ya en la década de los 60 empieza a surgir lo que va a ser la leyenda del profesor Sobek, que ya a finales de esa década pues empiezan a suscitarse algunas coincidencias sociales de las cuales él está, este estigma que tal vez esta lamentable muerte que tuvo pues allá en Cuautitlán Izcalli pues tenga mucho que ver con lo que se dio allá a finales de la década de los 60. Recuerde que usted está escuchando esto por Relax 104.5 FM y también por nuestro canal de YouTube Guerra de Viniles. Suscríbase, porque esto apenas va empezando, no el programa del día de hoy. Ya estamos, por supuesto, escalando cifras que pensábamos que íbamos a llegar, así es que usted podrá ver todos nuestros capítulos, y el ranking que tenemos alto es ahora el cine de ficheras, y los que faltan aún
por llevarles a cabo. Y bueno, vamos a continuar con ese buen viaje con el profesor Sobek, que también vamos a hablar acerca de las películas, los directores y también pues el lado oscuro que tal vez en esta película de Alfonso Cuarón dirigida, pues hay un breve segmento que habla de lo que sucedió ya en 1971. Así es que vamos a darle paso al buen Yacomán, que ya está meditando, está haciendo flotar los teléfonos que tenemos aquí a un lado, que son de la época de los 60, si lo recordará, que pesaban como 2 kilos y usted los podía arrojar y podía regresar si usted lo decía, como si fuera un yo-yo. Vea, si lo está viendo por YouTube, vea estos eventos que estoy haciendo con las manos. Nada que ver con cursos de halcones, ¿no? Nada de cursos de halcones, no. Lo que estamos viendo es hacer levitar y que usted se... bueno, ahí nos salió el truco. A ver, el trampolín, por favor, arreglen el trampolín, que este es un programa totalmente en vivo. Les digo, vean, voló. Aquí viene el buen Yacomán, que va a hacer un acto de desaparición de un líquido de cebada. Vean cómo en 2 segundos, ¡clum! Se termina, se evapora precisamente con esa mágico pensamiento del profesor Sobek, que efectivamente tenía unas frases como: todo ser humano posee un gran potencial que debe de ser desarrollado a través del acondicionamiento físico y mediante una evolución mental y espiritual. Y bueno, pues allá muy jovencito, casado con esta mujer Josefina Carrillo, pues empieza a abrir algunos clubes deportivos como el Club Campreste Lagunero, donde, bueno, pues principalmente entrenaba mujeres y bueno, pues también por ahí niños y jovencitos. Allá pues él empezó a montar también ese espectáculo acrobático, donde pues empezaron a educar en esas suertes, ¿verdad? Empezar en el escapismo, en abrir candados y hacer cosas extraordinarias. De hecho, se cuenta que él desarrolló una técnica de acondicionamiento físico que él le llamaba el vuelo sin escalas. ¿Por qué? Porque pues estaba involucrado no nada más el estar en el gimnasio haciendo acondicionamiento físico, sino también estar desarrollando ciertas habilidades propias del ser humano, que parece ser que pues no han sido totalmente desarrolladas por la mayoría de nosotros, pero que él empezó a darse cuenta de que había situaciones en las cuales él podría abatir el miedo, el estrés, el temor a quedarse atrapado, ¿verdad? El tener esa claustrofobia natural de muchos de nosotros, que cuando pues nos quedamos simplemente en un cuarto oscuro decimos: ¿ahora qué pasó? Se fue la luz. Y bueno, pues el empezar a desarrollar esas percepciones que bueno, lo fueron acompañando. Debo de aclarar y decir de manera muy pertinaz que yo dudo mucho de esas capacidades. Creo que mucho de lo que él debió de haber hecho pues también era parte de ese circo de 3 pistas de lo que es pues el ámbito teatral. Lo que buscaba la gente es ver cosas extraordinarias y bueno, pues lo hemos mirado en algunos programas incluso de magia, donde se desvelan los trucos, ¿verdad? Una vez que estamos ensimismados en somos espectadores, estamos nada más teniendo la mirada fija sobre algunos detalles del escenario y bueno, pues la gente que hace el escapismo pues tiene esas capacidades de tener a lo mejor por ahí la llave secreta, ¿verdad? Escondida, o simple y sencillamente a lo mejor las cadenas pues no eran 100% reales. De ser así, pues yo no dudaría que en la actualidad hubiera estos personajes que ya nos hubieran hecho, ¿verdad? Incluso levitar, volar, o pues al final que en ese trágico accidente pues él hubiera logrado sobrevivir. En cuanto a la hipnosis, es una técnica totalmente desarrollada, la hemos mirado con especialistas que incluso, ¿verdad?, han llevado tratamientos en hospitales, ¿verdad?, bajo hipnosis. Se han demostrado que se pueden hacer incluso extracciones dentales, se ha logrado hacer cuestiones como extracciones o bien incluso cesáreas, ¿verdad? Por ahí me tocó visualizar algunos detalles y bueno, pues no desarrollé esa capacidad de hacer la hipnosis, pero pues se cuenta de que se necesita que el público se involucre para poder creer todo lo que ocurre en el escenario. Por eso pongo yo entre paréntesis, obviamente la historia es muy hermosa, muy bonita y bueno, pues quisiéramos todos que este personaje se hubiera logrado desarrollar todas esas capacidades extrasensoriales o incluso mágicas para poder abatir, imagínense, las enfermedades tal como aparentemente lo hizo. Yo quisiera también por ahí a lo mejor algún médico que tuviera la oportunidad de revisar ese expediente y decir: no, pues sí, nada más tuvo trazas, ¿verdad?, de lo que
que fue la poliomielitis, más no una poliomielitis real como tal, en donde pues sabemos que hay mucha gente que desafortunadamente pues no logra pues mover sobre todo sus extremidades inferiores de manera convencional o como lo hace la mayoría de las personas. Bueno, ahí está esa historia, por eso sigo yo en el asunto de que el máster de máster, en base a toda esa historia que tiene, pues que nos diga, máster, efectivamente sí hay esas probabilidades de que el ser humano desarrolle como esa levitación que usted está haciendo con su pluma. ¡Qué bárbaro! Es agradable, bonito el ambiente, ¿no? Hablando del buen Javier Chapa del Bosque, que bueno, es el nombre completo del profesor Sobek. Estaba haciendo aquí un truco, bueno, también observando al buen Yacomán cómo hace levitar una lata, pues, de escasos 250 mililitros. 355. Bueno, Por ya eso no. cayó de peso. Exactamente. Es también parte de lo que comentábamos, porque el buen profesor Sobek se presentó en este programa en el cual, pues ustedes conocen al tirano de la televisión. Otra vez Raúl Velasco. Eso, no. acertó. Ahí se presentó Sobek, pues en este programa había una sección en la cual pues estaba dedicada pues en sus actos de escapismo y de ilusión, nada que ver con la fantasía, que esto sabemos que se logró debido a ciertos acuerdos que vienen antes de finales de la década de los 60. Ahí se presentó el profesor Sobek, el cual pues arrastraba pues un auto con la boca de cierto pues tonelaje y también cargado de personas y otro tipo de actos, ¿no? También el famoso donde era encerrado en un ataúd de madera y lo rociaban con gasolina y bueno, toda la gente pues expectante. Pero la gasolina era muy barata todavía. Pues pregúntale ahorita a ver quién lo hace. El Charlie lo hacía, ¿no? Con otro tipo de líquidos. Y enfocándonos dentro de este tipo de historias del profesor Sobek, esto de la hipnosis, que también por supuesto es una práctica, pues a veces muy necesaria dentro de lo que es la psicología, para ese tipo de regresiones, el péndulo. Los que lo están viendo por el canal de YouTube, bueno, estaba haciendo ese tipo de ejercicio con la pluma, de la cual pues totalmente flexible, sube y baja, pero recuerde que es un objeto totalmente firme, que no tiene una flexibilidad. Así es que mediante esta ilusión óptica que usted nos está viendo en YouTube, pues dice, ¡ay! El profesor Avándaro nos puede salvar de estos calores. No, nada que ver. Es también parte de la ilusión que por supuesto dentro de la televisión o las cámaras se logran hacer. Y que comentaba también el buen Yacomán acerca de esta práctica del vuelo sin escalas, en el cual este curso él lo empieza a dar con alumnos del Instituto Politécnico Nacional y también con el ejército pues mexicano en algunos lugares como el campo militar número 1, que bueno, también más adelante. Ya, ¿y cuánta gente se quedó guardada? A eso también vamos a hablarlo acerca de lo que ya era mediados de la década de los 60 y también dentro de la carrera del profesor Sobek, que ya estaba despegando, no tanto en la cinematografía, pero bueno, parte de la televisión, que hablaban mucho acerca de este personaje que pues conoció, tal vez no conocía el currículum de este joven llamado Miguel Nazar Haro. Todo un personaje dentro de esta guerra sucia que se dio en la década de los 70, las famosas brigadas blancas junto a este joven Gutiérrez Barrios. Bueno, toda una historia también oscura que el profesor Sobek tal vez desconocía el trasfondo de estos personajes que el jueves de Corpus ya nos estamos acercando. También estamos esperando sus comentarios en nuestro canal de YouTube, Guerra de Viniles, también en el Facebook de Relax 104.5 FM acerca del profesor Sobek. Si alguien está así con la curiosidad de saber, oye, ¿y por qué no hablan de las películas? ¿Cuántas hizo? ¿Era cierto? ¿Utilizó extras? Que bueno, en las películas que hizo el profesor Sobek, pues no hay escenas que, bueno, tuvieran una tentativa en contra de su vida. Eran escenas demasiado muy simples, pero eso también más adelante. Apenas estamos empezando, así es que tranquilos, relajados. Aquí viene el buen Yacomán, que trae la capa, pero no era del profesor Sobek, es la capa del señor del chaleco que utilizaba que para el video del tractor que iban a realizar. Bueno, es otra historia, ¿no? La trailera, no empiece. Y pues precisamente ahí tenemos esta cortinilla, ¿verdad? De Sobek arriba y adelante con Echeverría, pues le tocó toda esa época, ¿verdad? Y bueno, pues parece ser que Alfonso Cuarón intentó pues abrir un panorama de este superhéroe que bueno, pues por esas épocas también andaba merodeando esas colonias Condesa, la Roma y demás, por ahí donde
precisamente se genera, aunque ya esas escenas pues las vamos a platicar más al ratito donde fueron grabadas. Y bueno, pues al principio, ¿cómo era este personaje? ¿Cómo quería que le llamaran en la televisión, verdad? El profesor Chapa del Bosque, ya cuando Chapa. pues lo jalaron a la televisión. Y bueno, pues todavía en aquel ayer, este personaje de triste historia, ¿verdad? El señor Raúl Velasco estaba en el canal 8. Y bueno, pues ese programa de Domingos Espectaculares que cuenta la historia que también se lo pirateó de alguien que había tenido la ocurrencia de presentar, ¿verdad? Pues esos espectáculos de revista tipo el Teatro Blanquita, siempre en domingo, no fue nada original, ya estaba presente, ¿verdad? Pues en esos teatros legendarios en la Ciudad de México. Y bueno, pues también se presentó como el agente secreto X1, por eso ahí en alguna de las miniaturas que tenemos de presentación también dice, ¿verdad? Pues este profesor que, ¿cómo le podríamos llamar, verdad? Del jueves de Corpus. El profesor Alfaro. ¿Qué onda con ello? Y bueno, pues precisamente porque la televisión necesitaba un personaje, un superhéroe que llamara la atención. No nada más estar escuchando cantantes de la época, sino pues también magos y también esta cuestión muy particular que estaba casi vetada, que aparecieran señoritas, ¿verdad? Con escaso ropaje. ¿Y qué creen? El profesor Sobek, sin hacer tanto ruido, pues llevaba a ese séquito de damas con unos microbiquinitos que yo se los tengo que platicar de manera honesta, no como en algunos otros canales donde le dicen, no, es que eso era terrible. Nuestro trabajo no es denostar la historia del profesor Sobek, sino también ensalzar lo importante que es nuestra historia y por qué vivimos ciertos episodios, tanto en la televisión e incluso en la política. Estas damas hermosísimas, pues nos llamaban la atención por ahí a los pubertos que decíamos, wow, sí existe la leyenda de que las mujeres tienen algo más abajo de esos vestidos que cubren pues sus cuerpos. Y bueno, pues así se presentó incluso a Olga Briskin en aquellos ayeres también, como le que pusieron algunas trabas. Y si ahorita vamos a poner alguna de las imágenes donde se presentaba en esos programas, ustedes van a decir, wow, no, pues estas niñas realmente se destapaban y no estábamos hablando de vedettes, sino de personas que pues formaban parte del equipo de este señor que pues logró hacer eso. Y otra vez regreso a la historia, si nosotros estamos distraídos en ciertos detalles como en las mujeres, pues obviamente podríamos darnos cuenta de que Sobek pues podría hacer desaparecer cadenas, podría abrir candados, ¿verdad? De manera maravillosa. Y pues nada que ver, ahí está, mire, en esta imagen donde dice Sobek, el escapista del jueves de Corpus. Obviamente estoy hablando en un sentido figurado, siempre respetando realmente la leyenda, porque también vamos a hablar de que la familia de este hombre pues ha tenido por ahí ciertos contratiempos con lo que se ha manejado en la historia en la actualidad, pero pues no podemos dejar a un lado de que pues a veces somos instrumentos o parte, no porque queramos ser de el gobierno represor, etcétera. Me ofrecen una chamba, adelante. O a los que tuvimos oportunidad de dar clases en alguna institución, si lo que aprendieron los muchachos después lo deciden utilizar para cosas que no estaban planeadas en el aula, pues ya no somos responsables. O sea, no estamos denostando a Sobek como parte de ese sistema o como parte de lo que ocurrió en aquellos tiempos, pero sí como una pieza importante que llamó la atención y que en un momento dado, pues ahí está la presencia de este hombre que llega a la televisión y la empieza a romper. Master, ¿usted se acuerda de algún otro personaje que haya hecho algo particular sin quitarse la ropa, sin cantar bonito o sin ser extremadamente guapo? Bueno, pues es el caso, ya nos vamos a desviar un poco del profesor Sobek, pues este cantante llamado Juanelo, que pues ese clásico de clásicos muy escuchado pues en las radios, pues rompió el ranking de éxitos, pero cuando es llevado a este programa pues conformado por el buen Raúl Velasco, pues el público se quedó, es el que canta esa canción de espejismo. Pues obviamente Juanelo no cubría pues ese currículum pues de artista dentro de lo que era la escena de la farándula. Ya después ya no se volvió a saber nada de Juanelo, pero bueno, era parte de ese requisito para ser parte del mainstream mafioso de lo que era la música de la década de los 70. Y bueno, retomando un poco más al profesor Sobek, que estamos casi llegando, no al final del programa, pero para desembocar en este lado oscuro dentro de la historia de ese México de finales de la década de los 60 y también parte de los 70 si nos alcanza, porque sabemos que el profesor Sobek, pues bueno, él pierde la vida allá en 1972.
Pero después de esto, pues ya empieza a ver este famoso director de cine René Cardona, que bueno, por supuesto René Cardona es todo un personaje dentro de la cinematografía nacional. Bueno, hablar de sus innumerables películas no terminamos, pero ya se empieza a enfocar un poco acerca de este personaje que alguna vez le propusieron el papel de el buen Calimán. Alguien aún recuerda pues, esa novela y también, por supuesto, esta famosa revista. Pues le proponen al profesor Sobek, pues ser el personaje del buen gran de Calimán, pero él no aceptó porque pues Calimán era pues un personaje ficticio y él decía pues yo soy un personaje pues real que hago este tipo pues de prácticas, tengo una filosofía, el deporte, la mente, impulsar y pues decía, no saben qué, pues yo no voy a estelarizar el papel del buen Calimán. Se lo dieron a Piraña, pero se negó. El manager dijo: no, 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 no. Tiene mucha panza. No, dijeron: mejor le damos el papel de Capulina en extra. No, pero no, no. Ya vamos a ponerle un poco más de seriedad a esto. Y bueno, también quiero adelantarme un poco porque este famoso crítico de cine, Rafael Aviña, que lanza un libro ya por finales de la década de los 70 llamado Una mirada insólita, pues habla un poco de la historia del profesor Sobek dentro de lo que fue el ámbito de estos grupos de choque, dentro del ámbito social, muchos conocidos como el famoso Batallón Olimpia que participó, ya saben, en Tlatelolco en 1968. También había otros de los cuales estaba el Acuario, las abejas, de la cual se cuentan que el profesor Sobek les dio este tipo de instrucción de defensa personal para después desembocar en lo que fue los famosos halcones. Es lo que comenta el buen Rafael Aviña, que también pues el profesor Sobek pues andaba dentro de este ámbito de tal vez desconocía a qué se iban a dedicar ese tipo de grupos de fuerza de choque, tal vez no lo sabía, no lo sabemos, que lo vamos a dejar en incógnita, pero viene el buen Yacomán que trae un palo de bambú, pero es para ponerlo aquí en una platita, no voy a pensar que vamos a empezar con comunistas estudiantes, no, simplemente aquí peace and love. Simple y sencillamente vamos a hablar ahora de Kung Fu Panda, o sea, cosas bonitas, hermosas, porque pues ese México de los 60s, de los 70s necesariamente fue romántico y buscábamos esos personajes Chapa, que llévame. hacían pues leyenda, ¿verdad? Hacían proezas, como cuenta por ahí en la misma televisión se presentó haciendo abdominales, primero 4 horas, 8,000 abdominales se aventó este personaje. Yo quisiera llegar a las 60 de verdad y que me den las mismas 4 horas y posteriormente rompiendo su propio récord a 17,850 en vivo en la televisión durante 8 horas y bueno pues esto fue con fines benéficos, ¿verdad? Para recaudar juguetes para los chavitos, o sea que el juguetón simplemente ya es una copia vil de todo lo que ya ocurría en aquellos ayeres y bueno pues efectivamente no sabemos, aquí es como la pregunta, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Porque bueno, pues a inicios de los años 60 el profesor Sobek empieza a tener esa túnica dorada, también ese turbante y esas posturas así un tanto extrañas. Ahorita le voy a preguntar al máster qué significan, él que sabe de todas esas posiciones de yoga, orientales, no lo sé. Pero bueno, ahí se basaron muchas cuestiones y cuenta la historia, por eso hay quien toma en cuenta lo que se dice de quién fue primero, ¿verdad? ¿Fue el profesor Sobek o fue Calimán? Porque por ahí hasta 1963 es que empieza a aparecer ya este personaje aparentemente original de Modesto Vázquez, que bueno, pues igual en esas películas que después se llevaron a cabo de este personaje también de ciencia ficción Calimán, donde pues tienen que traer a este hombre extranjero, a Jeff Cooper, para que la haga, porque Sobek dijo, no, pues es que yo sí soy un personaje de carne y hueso y Calimán es 100% ficticio. Pero a ver, ¿quién no leyó una revista de Calimán? Sin embargo, por ahí hay un cómic que también se generó a partir de la historia del profesor Sobek, que pues no tuvo la trascendencia de él mismo. Incluso en el ámbito de la lucha, la gente que está metido en este ámbito, pues siempre estuvo esperando que el profesor Sobek apareciera en las arenas de lucha libre. Se decía, pues es importante que entre, ¿verdad?, a ganarle al Santo, a Blue Demon, y bueno, pues estaban siempre con la expectativa. En algunas revistas, en algunos periódicos aparecían notas referentes a que ahora sí el profesor Sobek va a debutar en las arenas
para pues poner en orden, ¿verdad? Todo lo que es el ámbito de la lucha libre. Pero dice por ahí, zapatero a tus zapatos. Si realmente hubiera sido un súper espectacular gladiador, yo creo que sí hubiera podido aventarse por ahí un round. En la actualidad que hemos visto, hasta pantomimas en la época del señor Mohamed Ali, que por ahí con Antonio Inoki se aventaron un round de lucha libre contra Box, o ya más cabra, pues también por ahí uno de estos legendarios, el ídolo de la defensa, ¿verdad? Que le pegó incluso al Canelito en aquel tiempo. Bueno, no le pegó, más bien le corrió todo lo que fue y ganó muchos espectadores. Bueno, pues de esa manera, pues esperaba mucha gente que ya se presentara el profesor Sobek como diciendo, a ver si es cierto, pues aviéntate un round, ¿verdad? Con los grandes de la lucha libre. Incluso una de sus películas ahorita, a partir de lo que comenta el Master de Master, pues fue en el ámbito luchístico, ¿verdad? Con el señor Blue Demon. Y bueno, pues ahí están esas historias. Pero yo creo que lo más refrescante es esos datos puntuales que el máster está tocando, que parece ser que la familia de Francisco pues no quisiera que se develara, pero si apareció, pues no quiere decir que haya sido el que estaba al frente del batallón, sino pues un instructor común y corriente, un instructor que si me llaman a chambear, pues obviamente pues vamos a dar clases de lo que sabemos y pues no sabemos con qué finalidad pues lo utilizó el gobierno en aquellos ayeres, donde no se sabe quién verdaderamente instruyó, dónde estaban los cabecillas que generaron este batallón. Hay quien avienta la bolita a la gente que en aquel tiempo estaba en el departamento del Distrito Federal, que también es uno de sus archienemigos, Master, ¿verdad? Que cerró bares, cerró muchos lugares, ¿verdad? Siempre con la finalidad de reprimir a los jóvenes, o bien era directamente de los altos jerarcas del gobierno federal. Se cuenta también que este batallón pues tuvo instrucción en el extranjero. Había dos sectores dentro del mismo batallón. Gente que tenía instrucción universitaria y que tenía cierta capacidad, que incluso le pagaron pues viáticos para irse a entrenar al extranjero, sobre todo a Europa, Estados Unidos y en Japón, incluyendo que por cierto hay otro bemol ahí del por qué fue la muerte de Sobe, que parecía que se iba a ir a Japón a entrenar y pues quizás había muchas cosas que no le convenía a algunos personajes, pero todo esto está revuelto, pues desafortunadamente el actor principal pues perdió la vida en una juventud, ¿verdad? Y pues desafortunadamente no tenemos muchas historias de dónde traernos todas esas cuestiones. Todos estos documentos en la mayoría pues fueron clasificados, no se supo, incluso la misma muerte de este personaje no se esclareció totalmente, simplemente pues alguien murió más, otro del elenco de El Canal de las Estrellas, ¿verdad? Pues vendrá alguien más a sustituirlo y pues siempre utilizando leyendas como productos desechables. Y bueno, pues ya que hablamos de productos desechables, el mago de destruir leyendas, maestro, díganos por favor, ¿quién verdaderamente estaba atrás de toda esa leyenda de el Jueves de Corpus? Es una, es un hecho lamentable ese jueves 10 de junio de Corpus, allá en 1971, en el cual pues muchos saben, ¿no? Lo que sucedió, esta manifestación de varios estudiantes. Pero también de esto, si usted no lo sabía, al profesor Sobek, ¿qué creen? Pues ya hasta lo habían jubilado. Sí, le habían dado una pensión por parte pues del gobierno y también le dieron el cargo de subteniente del ejército mexicano por ser instructor. Esto se está dando pues a finales de la década de los 60, por supuesto ya después de 1968. Entonces pues el profesor Sobek pues se encargaba de dar este tipo de instrucciones ahí en el campo militar número 1, donde pues después de 1968 pues muchos jóvenes pues tuvieron la mala fortuna de llegar ahí después de la noche de Tlatelolco. Y pues acerca de este grupo llamado los halcones, pues bueno, el profesor Sobek
Sobek pues daba este tipo de instrucciones en lo que eran estos campos de fútbol que están ubicados, ahora ya está poblado allí en la Cuchilla del Tesoro y también en Ciudad Neza, porque estamos hablando también de inicios de la década de los 70, en la cual pues Neza todavía no estaba totalmente urbanizado como todos lo conocemos. Es cuando se empiezan a reclutar este tipo de jóvenes en la vagancia, otro tipo de circunstancias de baja economía, y que son reclutados por supuesto para este grupo llamado Los Halcones, que eso sí está, bueno, todavía está indeciso si fue cierto que sí estuvo por acá el profesor Sobek. Y bueno, después de 1971 pues sabemos que se armó totalmente un buen plan. Ahí está la Dirección Federal de Seguridad, de la cual estaba Fernando Gutiérrez Barrios, que sería como que la mano que mecía la cuna para este tipo de represión. Y hablar pues de la muerte del profesor Sobek es un caso, como comentaba el buen Yacomán, que simplemente no se dio una investigación, simplemente se dio el carpetazo, punto y aparte. Y en las películas que realizó el profesor Sobek, que bueno, la primera dirigida por René Cardona, El Fantástico Mundo del Profesor Sobek, pues una película un poco más, bueno, de hecho las dos películas son un poco ficticias, pero en la segunda película del profesor Sobek, donde pues lo acompaña el manotas, el buen Alejandro Muñoz, Blue Demon, pues aquí se le permite al profesor Sobek pues dar un poco acerca de esos conocimientos que tenía acerca de los lamas del Tíbet. Si alguien ha visto esta película, pues habla acerca pues de un objeto del espacio que cae en la Tierra y empieza a causar que revivan todos aquellos personajes que andan guardados en los cementerios. Si usted no la ha visto, no, igual se la podemos recomendar. Es una película que de bajo presupuesto, en la cual pues el profesor Sobek da ahí parte de lo que era su filosofía acerca de lo que eran los 4 planos de la tierra, aire, fuego, agua, y es lo que más empieza a descifrar cómo empieza a darse ese cataclismo. Que también les quiero comentar un dato: esa película, la mitad de la película fue filmada en Iztapalapa, como dicen los buenos maroñas y atacuas, ahí en Iztapalapa, Estado de México. La mitad de esa película está filmada en los campos de lo que es actualmente San Miguel Totongo, toda esa parte despoblada. Si alguien quiere ver esta película, se va a dar cuenta por la Sierra de Santa Catarina. Y es la última película del profesor Sobek, que bueno, se estrenó en 1973, un año después de su muerte, que es lo que comentaba con Yacomán. Oye, ¿qué onda? Pues, ¿cómo fue que la realizaron? Pues, si él falleció en el 72, se estrena en el 73, es también una incógnita más que la mente en un momento va a resolver para todos ustedes. Ya llegó el buen Yacomán, ya trae aquí, por supuesto, ya todo desclasificado para que usted ponga mucha atención. Nada que ver, o sea, yo no participé por ahí a pesar de que orgullosamente también tengo antecedentes ahí en el poli y bueno, pues esa reunión de chamacos, ¿verdad? Allá en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que pues dudaron todavía para salir a realizar su marcha, ya sabían que había gente infiltrada y pues eran jóvenes también que por ahí tenían ciertas características y que incluso al principio de la sacapela pues cuentan que salieron altavoces, ¿verdad? A decirles que entre ellos estaban golpeando, o sea, halcones contra halcones, y que tenían que dirigirse definitivamente pues sobre los chamacos, porque pues digo, un jovencito que está en la carrera o que está en la preparatoria, lo más común es que no sabe pelear, ¿verdad? Por ahí hay un video donde un maestro del poli de hace unos días, ¿verdad? Pues se aventó un tiro con el chamaco que generó que lo sacaran del magisterio, ¿verdad? Pues efectivamente vemos que no saben pelear porque pues para eso se necesita una instrucción y una capacitación de entrenamiento un poquito más exhaustivo y pues ahí se vieron las diferencias como efectivamente pues había infiltrados de este grupo de los halcones y que desgraciadamente pues se llegó a un triste conteo de aproximadamente 140 personas, que yo creo que no es cierto, que fueron mucho más jovencitos, ¿verdad? Que fueron por ahí acallados. ¿Para qué? Pues simplemente para no estar generando movimientos sociales. Hay que recordar, ¿verdad? Por la huelga de nuestros médicos, que ahora pues los consideramos unos héroes después de la pandemia y que en aquel ayer pues los gobiernos represores simple y sencillamente acabaron con muchos de ellos y sobre todo de sus cabecillas. Nuestro país pues se quedó estancado, no nada más el rock, sino yo creo la evolución social, que en un momento dado personajes como el profesor Sobek pues nos hubieran podido pues decir algunas cosas de las que pudieron haber ocurrido. Ya quizá
50 años después, que ya ocurrieron, ya pasaron después de su muerte, pues en algunas memorias ahí no autorizadas, pues encontraríamos nombres específicos, porque no se sabe quiénes fueron. Hay por ahí boletines desclasificados incluso de la misma embajada norteamericana donde hablaban que pues habían ocurrido esos entrenamientos y que esos grupos definitivamente estaban encargados para acallar a todos los alumnos, a todos los estudiantes comunistas o de izquierda. En la actualidad, pues ahí está, solamente los que presenciaron pues estos actos, sobre todo los que fueron de los grupos represores, sabrán qué fue lo que sucedió. Dicen por ahí, si el profesor Sobek sabía de esas cuestiones espirituales, pues por allá algunos yo creo que ya se están pues aventando un tiro con quien ajusta las cuentas en el universo. Pero pues ahí está, y sobre todo pues también hablar de esa cuestión bonita, de cómo no nada más el santo hizo películas chuscas, películas como familiares, sencillas, sino también el profesor Sobek, donde ahí lo vemos, ¿verdad? Pues siendo correteado por unos enanos que lo andan ahí intentando secuestrar, agarrar, ¿verdad? Para que pues el malo de la película pues termine con él y logre dominar el planeta. ¿Qué hacía el señor Tintán en esas películas, Master? ¿Por qué Tintán con el profesor Sobek? ¿O se iba con Chano o se quedaba con Sobek? ¿Qué onda ahí? Es que el señor del chaleco no llegó al casting. Estamos hablando también, es lo más interesante, que bueno, estamos también englosando un poco también esa etapa del cine mexicano de la década de los 70. Bueno, Germán Valdés, que bueno, lo mejor de su carrera cinematográfica pues se da a finales de la década de los 50 y mediados de la década de los 60. Y bueno, ya en esta película que menciona el buen Yacomán, El fantástico mundo del profesor Sobek, pues aquí aparece Tintán, también aparece Lorena Velázquez, también Ay, mamacita. Ah, no, es Tere, su hermana, no, De Lorena las no. dos, yo me quedo. ¿Con quién se queda? ¿Con Tere o con Lorena? Si tienen dinero, sí. No, ahí aparece Tere Velázquez, la hermana de Lorena, la que ustedes ubican en las películas del Santo, de la Reina de las Vampiras. Y pues bueno, pues ya Tintán ya estaba en una decadencia de la cual pues ya también el cine ya no estaba tan enfocado en la comicidad dentro de la familia, ya había una evolución por supuesto social y pues tal vez pues alguna gente pues de publicidad de pues Tintán se acercó pues para que le dieran un papel, bueno, que aparece ahí como un patiño ahí con el profesor Sobek, una película que sí tiene todo un englose un poco más futurista, imitando un poco también a las películas italianas de sci-fi horror, que lo comentaba Giacomo, que aparecen unos tipos de baja estatura que no se tacuas ni en maroña, si no hubieran quedado perfectamente muy bien. Pero esta película que les comentaba, la segunda de El mundo de los muertos, pues aquí también aparece Paul Ortín, sí, el famoso Paul Ortín, que bueno, también formó parte de la escena del cine mexicano de la década de los 60 dentro de la comunidad. También pues ahí alterna como Patiño de Blue Demon en parte de la película, que serían los principales actores. De hecho, ahí aparece esta Krista Linder, esta actriz estadounidense que, bueno, forma parte también de los actores principales de esta trama que les comento. Si tal vez a las nuevas generaciones les gusta este tipo de cine de la década de los 60, 70 de sci-fi, pues se lo recomendamos simplemente para que observe parte de lo que era también lo que estaba dando a conocer, que no, aún todavía no llegaba al cine de ficheras, pero sí se muestra un poco lo que era la capacidad del profesor Sobek. De hecho, hay algunas escenas de escapismo de las cuales hace, obviamente es una película todo elaborado en la cual sale pues rompiendo algunas cadenas. Si la quiere ver y los que son de Iztapalapa, dense una vueltecita en el canal de YouTube, no el de nosotros, pero busca esta película y se va a dar cuenta que está filmada en lo que es Iztapalapa, esas partes de San Miguel de Totongo. Ahí se ve la sierra de Santa Catarina, y hablar de esa triste tarde que un día antes el profesor Sobek dice que no tenía ganas de ir allí a Cuautitlán Izcalli, a la famosa Plaza de la Cruz, de la cual estaban congregadas pues casi unas 2000 personas más las que estaban acumulando. Y bueno, ¿por qué se presenta esa lamentable tarde del 10 de marzo de 1972? Bueno, era un acto benéfico debido a que uno de sus grandes amigos del circo de los hermanos Suárez pues se le había perdido la carpa de su circo en un incendio, y por lo cual le solicitan al profesor Sobek de que pues para recaudar fondos y volver a armar este circo pues se presentara en este lugar. No iba a ser ningún acto, solamente se iba a presentar y lo recaudado pues era para
para beneficio de los hermanos Suárez de este circo, pero esto sucede exactamente casi llegando a las 6 de la tarde. Ya se había hecho, por supuesto, pues el lineamiento, cómo se iba a presentar el profesor Sobek. Muchos dicen que tal vez la inexperiencia del piloto del helicóptero haya sido la causa, pero un piloto que bueno ya tenía demasiadas horas de vuelo, estaba certificado. Es cuando empieza aquí el misterio. Entonces, ¿qué sucedió? Yacomán creo que andaba ahí, ya saben, ahí los clásicos miralejos de islas conformados por estos cartoncitos de leche que ya no se ocupan, ya con el espejito, espejitos, espejitos. Aquí viene el buen Yacomán, que no fue peritaje, ¿qué dijo? Pero aquí viene el buen Yacomán para darles a conocer esta lamentable tragedia que ni el profesor Sobek se le esperaba después de caer de una altura de casi 30 metros y Pues todavía ahí alcanzó a llegar estaba. con vida al hospital, pero 15 minutos después pues falleció. 30 metros, imagínense una caída así. Aquí viene el No, pues no, peritaje. para que platicamos de eso. Y bueno, pues ya sabemos al final, después de 50 años, quién mató a Sobek. ¿Quién? El santo lo mató. ¿Por qué lo mató? El santo golpazo que se pegó, Master, No olvídese puedo nada más. más, ¿no? Pues cuenta la historia que, bueno, pues él no quería ir, ¿verdad? Precisamente a apoyar a su amigo que había perdido la carpa y que pues, necesitaba reconstruirse económicamente. Y bueno, pues el conductor, el piloto del helicóptero, pues estaba entrenado, bueno, ya habían quedado de acuerdo que una vez que el profesor Sobek bajara por la cuerda, le iba a dar unos jaloncitos para que él pues se marchara, ¿verdad? Y bueno, pues no iba a haber un espectáculo como tal de Sobek, sino simplemente una presentación así espectacular. Y bueno, pues todavía no llegaba al piso, cuentan algunas versiones de que todavía estaba como a 2 metros y pues el piloto pues volvió a emprender el ascenso y pues ahí va el profesor Sobek, ¿verdad? Y bueno, pues imagínense nada más 30 metros de altura y pues por ahí aparentemente un remolino, una turbulencia, algo generó que la aeronave hiciera trompos y bueno, pues el profesor Sobek no pudo asirse a la cuerda y pues terminó, ¿verdad?, arriba del techo de una fábrica ahí cercana donde pierde la vida pues como consecuencia de fracturas múltiples de su cuerpo y también craneales. Algunos dicen que todavía lo encontraron con vida y que falleció en el trayecto al hospital, otros que simple y sencillamente ya había fallecido. La historia como tal tiene muchas versiones. Lo que sí pues llama la atención que fue de una manera muy extraña lo que sucedió y sobre todo cuando hemos encontrado esos detalles de participaciones de este personaje en encuentros un tanto por ahí quizá dentro de su ámbito profesional, pero que bueno pues se desembocó en alguna tragedia y que quizá por ahí pues ya este personaje pues trataron también de silenciarlo. Otra leyenda, otra historia habla de que pues también ya estaba prácticamente contratado para irse al extranjero, a Japón, a seguir entrenando fuerzas paramilitares y bueno pues el gobierno igual no quiso que se fuera porque pues había mucho conocimiento de causas, solamente la historia, el tiempo y a lo mejor cuando tengamos que irnos al nirvana pues sepamos realmente qué fue lo que sucedió. Al final, pues ensalzar una leyenda, porque al final lo fue, al final un personaje que logró trascender tiempos, espacios, historias, logró presentarse en los máximos lugares de la televisión, haber tenido una historia de leyenda en revistas, en películas y sobre todo que después de 50 años de su muerte seguimos platicando y estamos seguros que este programa también va a ser de su agrado. Por eso le solicitamos pues que si ya vieron hasta este punto nuestro canal, pónganle un like, pónganos un comentario, de verdad nos agradaría mucho que si algo de lo que estamos comentando no se apega a lo que ustedes conocen, no lo dejen por ahí para que la gente que está mirando este video pues determine quién tiene la razón, dónde está la verdad y sobre todo con todo el gran respeto a este personaje y a toda su familia. Y no lo hablo porque haya demandas en este caso para Netflix y para Cuarón porque utilizó la imagen de este hombre y que a lo mejor por allá haya algún litigio, sino simplemente para ensalzar lo hermoso y lo romántico que también ha sido pues la historia de la televisión de nuestros héroes. ¿Cuántos héroes quisiéramos que hubieran aparecido en nuestra historia? Y a lo mejor en vez de estar pensando que participó entrenando fuerzas para el jueves de Corpus, pues que ya tuviéramos una mejor sociedad.
Master, ¿dónde se quedó, verdad? Pues todo eso psíquico de este hombre enigmático. ¿Hay algo que haya tenido trascendencia y que en la actualidad alguien esté utilizando para escaparse de los candados y de los ataúdes en llamas? Pues tal vez el buen Houdini, que así había sido bautizado el profesor Sobe como el Houdini mexicano debido a estos actos de escapismo que dejaban totalmente impresionante a todo el público. Hay que aclarar que Sobek fue el único personaje dentro de la farándula artística, así por comentarlo, que empezó a dar estos tipos de actos, porque a partir de ahí no hay otro personaje ni en la década de los 60, ni en los 70, ni en los 80. El mago Arizandi no cuenta, ni tampoco. El santo también en el Blanquita hacía No, pero pues algunas cuestiones que también yo creo que eran muy actuadas. claro que sí. Y si usted quiere saber qué hacía el enmascarado de plata en el Teatro Blanquita, vea de nueva cuenta. Y si no lo sabe, nuestro capítulo Se enamoró de la hija, quería heredar el teatro. El dinero, el dinero. Y también muchos dirán, oye, ¿qué onda? Pero el nombre de Sobe, ¿qué? Agente X1 llamando aquí a Estudio HW35. Pues bueno, en el Antiguo Testamento aparece un personaje que se llama así Sobek. Si alguien lo ha leído también el último, pues se dará cuenta que aparece un personaje debido con las características del profesor Sobek. Pero también en sánscrito, pues ya una lengua, pues ya muerta, por supuesto, de la antigüedad. Sobek significa el hombre iluminado, el hombre que sabe. De ahí lo retoma mucho debido a que él pues tomó mucho esta práctica de los lamas, también de estas prácticas del Medio Oriente, donde la espiritualidad era muy importante para, por supuesto, darle pauta a que la mente diera ese apogeo, ese impulso. Siempre el profesor Sobek fue una persona muy estudiada, no fue un espontáneo que simplemente tuvo las influencias de algún escapista, Houdini y otros más. Simplemente él tenía muy establecido lo que quería hacer y él siempre lo declaró cuando daba este tipo de entrevistas en la década de los 60 y bueno, también antes de su muerte, que la mente y la espiritualidad siempre tienen que llevarse en un ser humano para poder llevar todos esos buenos frutos objetivos que se ha planteado en la vida. No somos coaching, eso lo mencionó el profesor Sobek, y si usted ejerce este tipo de fundamentos, se dará cuenta que es cierto, no lo venimos a engañar, no lo venimos a robar, solamente queremos pedirle un like para nuestro canal de YouTube de Guerra de Viniles y con eso estamos también por supuesto satisfechos. Y si alguien coleccionista que también tuvo pues estas historietas que realizó José Guadalupe Cruz con el Santo, y si alguien tiene esa historieta, que bueno, primero fue historieta que realizó el buen Sergio Bolaños a inicio de la década de los 80 de el profesor Sobek, que después debido a situaciones que no hubo tanto tiraje, pues bueno, Baile y Asociados realiza la segunda parte, pero ya como una fotonovela, ya no son historietas de la cual pues el profesor Sobek empieza a combatir con seres fantásticos o de otros mundos, en el cual pues siempre sale victorioso porque la mente y la espiritualidad siempre van por delante antes de los hechos. Así es que es parte también de estatus muy importante. Si alguien es coleccionista, ahí le recomendamos que se anda pues ahí de ocioso en algún tianguis, que no en los tianguis también se pueden encontrar este tipo de rarezas pues que son coleccionables, y si usted se quiere hacer pues lleno de bolsillos, puede subir al Mercado Libre. Ahora nos vamos con ¡Gol! Pachuca, gol del Pachuca. No, dejamos el fútbol. Aquí viene el buen Yacomán. Aún no nos vamos, dice el Fútbol Manager que todavía falta. Va a ser un acto de escapismo. Se va a quitar el 3 chalecos encima. ¿Pero exacto, ahí está la revista aquí atrás como dicen, arriba a mi izquierda, Sobek, el superhéroe del misterio, un pesote. Estamos viendo la portada del número 6, donde pues ahí se está enfrentando contra personajes del mal, al igual que en la película. Un hombre que dejó leyenda, que estuvo siempre bien involucrado. La gente del Pancracio de la lucha libre esperaba verlo dándose sus que veres con el Santo. ¿Quién se pirateó ahí? ¿Quién? Yo creo que bueno, pues era la amalgama de lo que estábamos buscando. La gente que íbamos al cine queríamos ver pues al Payo ahí, ¿verdad? También de la revista cuando apareció, ¿verdad? Pues esas películas campiranas posteriormente, donde pues ahí en la provincia sobre todo aparecía el superhéroe, y de verdad no me lo van a creer los jovencitos que van últimamente a estas cadenas recientes de cine, donde a media película aparecía el personaje y toda la gente aplaudía, y más cuando se terminaba la misma. Era una situación espectacular, bonita, que bueno, pues a lo mejor no sea lo apropiado que regrese
esa forma de expresiones en las salas cinematográficas, pero que siempre se quedó de esa manera así padre. El día de ayer pues andaba por ahí en las calles de la colonia Roma y paso enfrente de lo que fue el Cine México y bueno, pues recordar las historias cuando tuvimos oportunidad de ir a comer unas palomitas, un muégano y bueno, pues tantas cosas que venían en aquel ayer donde no ibas a la dulcería como en la actualidad, sino había incluso cortes a media película y podías salir por tus dulces, o bien había gente pues que entraba con su charolita y te estaba expendiendo, ¿verdad?, el refresco, las papas, los muéganos y párenle de contar. Esa es la historia de Sobek. Espero que pues les haya gustado este capítulo. Esperamos no habernos metido más allá, por eso nos abstuvimos de dar nombres más específicos de personajes de la política, pero que bueno, pues por ahí si le investigan, simplemente busquen, ¿verdad?, pues quién fue el general que encabezó estos grupos de choque y que con toda seguridad pues fue quien contactó a Sobek para instruir a estos hombres, a estas fuerzas del mal que pues por ahí traían el guantecito blanco. ¿Y qué arma era la que traían por ahí, Master? Usted traía alguna hace rato. No era el cuchillo cebollero, ni era el pelapapas. Tampoco era el cúter, pues el famoso palo de bambú con el cual, pues si usted ha visto este tipo de fotografías cerca del Jueves de Corpus, pues dará cuenta de estos jóvenes totalmente mal encarados que se enfrentan ante la vanguardia de esta manifestación que se da allá en San Cosme, y bueno, por supuesto, otro tipo de armas que eran utilizadas, armas automáticas, para por supuesto acabar rápido de tiempo con este tipo de manifestación, que hay muchas historias. De hecho, les iba a platicar una de mi tío Pepe el relojero, que bueno, él vive allá en Altavilla, Catepec. Él trabajó en la Dirección Federal de Seguridad y pues me ha platicado tantas historias tan oscuras de lo que fue la noche de Tlatelolco, también parte del 71, y a veces me quedo pensando, oye tío, pero ¿dónde había esa calidad moral? Dice, es que era trabajo, hijo, o sea, ¿qué podías hacer? Sí, es doloroso saber que estuviste detrás de bambalinas, pero era parte de lo que ejercía el sistema, y pues sí hay, por supuesto, de repente pues hay pesadillas, que es normal, pero pues era simplemente trabajo, y pues es lo que me ha platicado, lo que sucedió también allá, no antes del 68, bueno, antes de Tlatelolco, también allí en Ciudad Universitaria, la manifestación silenciosa. Hay muchas historias tenebrosas que yo hasta me quedo, ay, pero es parte del aprendizaje de este tipo de personajes que se prestan, por supuesto, a hablar de estos hechos demasiado oscuros que tal vez en los periódicos de aquella época o actualmente que ya se han desclasificado todos esos archivos de lo que fue el 68, el 71 y también esta famosa guerra sucia en la década de los 70, te das cuenta que cuidado, a ver si ahorita que terminemos el programa en el HW35 no vienen, nos patean la puerta, pero que vengan con algo de agüita, ¿no? Si ya ven en otro plan, no estamos, ahorita no, joven, ahorita no se puede. Así es que bueno, agradeciendo por supuesto pues su atención. Les di, ya llegaron, ¿no? Ya sabes que ya nos vamos, ya se escuchó que cortaron, pero un serrucho, no voy a pensar otra situación. Así es que agradecemos a todos los que escucharon el programa el día de hoy aquí en Relax 104.5 FM, también nuestro canal de YouTube, Guerra de Viniles, Profesor Sobek, donde se encuentre, pues de Rest in Peace, y a Vándaro One del Black se despide para que el buen Yacomán, que ya está totalmente meditando, haciendo algún truco con este tipo de latas que contiene algún líquido que no nos va a quitar la sed, nomás nos va a deshidratar, y ya hasta veo doble, pues bueno, les va a revelar cuál es el siguiente capítulo de Guerra de Viniles. No, pues no lo vamos a decir, simplemente pues vamos a seguir en sintonía con ustedes, gracias. Síganos por favor en la plataforma de YouTube, también búsquenos en formato de podcast por ahí en Spotify y en Apple Music, ya están presentes estos audios para que pues ustedes también los analicen, vean qué tanto dijimos de más, qué tanto nos faltó, y bueno, pues lo complementen aquí abajito en la caja de comentarios, déjenos un saludo, déjenos su dirección, algún teléfono, podemos contactarnos, y bueno, pues sobre todo que se sigan suscribiendo. Ustedes tienen alguna sugerencia de algún programa, también estamos abiertos a las mismas. Y bueno, ya le iba a hacer otra pregunta al máster, pero definitivamente ya se quedó ya atrapado en el cuarto de los castigados. Que siga, a ver la pregunta. El gurú de Marabú, a ver la pregunta. Nos vamos a mirar, a ver, pues a ver qué es lo que sigue. Gracias, máster de máster, ya no lo hago regresar. Hay muchas cosas que vamos a desvelar, pero con estos mismos personajes de manera principal. Hay mucha tela de qué cortar. Pues yo soy Jaco, les agradezco que hayan estado en sintonía. Pónganle like, por favor, suscríbanse. Escúchenos en Relax 104.5 FM. Hasta la próxima. Estamos vivos.
Soy inocente, no soy estudiante. Déjenme, por favor.